Yo les daré una breve introducción. Pues bueno, Luis Echeverría Álvarez asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 1970 con el compromiso de cambio y reconciliación. Sin embargo, a pesar de sus promesas de apertura y democratización, su administración estuvo marcada por una continua violación de derechos humanos y la represión. Ante la crítica, mantuvo una postura de tolerancia. José López Portillo llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1976 sin oposición, pues el Partido Acción Nacional, que era el único real opositor, por cuestiones internas no registró un candidato para la presidencia. Este recibió el país con la crisis económica heredada de su antecesor, ¿no? Que era la devaluación del peso. Durante su sexenio ganó la confianza de los mexicanos que creyeron que México sería una potencia económica en pocos años, pero el cálculo falló y dejó al país sumido en la peor crisis de su historia. Políticas y programas durante el mandato de Luis Echeverría. Durante su sexenio se crearon diversos programas, los cuales han sido el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, el CONACYT. También se creó la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM. Otras instituciones fueron el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el FONACOT, así como la Procuraduría Nacional para el Consumidor, la Profecto. Uno de sus principales logros fue la creación del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. También se promovió el cine mexicano y se crearon instituciones culturales importantes, como el Fondo Cultural de la Economía. Se impulsaron políticas para ayudar a artistas, escritores e intelectuales personas. Por otra parte, fundó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, la IMCE. Creó la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Reforma Agraria y el Consejo Nacional de Población. Propuso ante la ONU la aprobación de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que complementa los derechos humanos. En 1974 es importante mencionar la participación de México en la creación del Sistema Económico Latinoamericano, CELA, importante para impulsar la economía de los países latinoamericanos. Durante, durante este sexenio se crearon dos entidades federativas, que fue Quintana Roo y Baja California Sur. También termina el modelo de desarrollo estabilizador y en su lugar se creó el modelo de desarrollo compartido, el cual pretendía redistribuir la riqueza y reducir las desigualdades sociales. A pesar de ello, se originaron grandes desigualdades económicas que existen en México. Algunas políticas llevaron a un aumento de la deuda externa y a una inflación creciente. El gasto público fuera de control ocasionaron una crisis económica al final de su mandato. El dólar subió de 12.50 a 12 pesos. La economía se enfrentó a una devaluación del peso en 1976, que dejó una carga pesada para sus sucesores. La política exterior de Luis Echeverría buscó posicionar a México como un líder en el mundo en desarrollo. Promovió una diplomacia activa en foros internacionales, intercediendo por el desarme nuclear, la no intervención y la cooperación entre países. Buscó desafiar el control de las superpotencias y fomentar un nuevo orden económico internacional más equitativo. Y pues como último, pues un acontecimiento que fue una de las principales fuentes de tensión entre el gobierno y algunos sectores empresariales fue que ante un intento de secuestro por parte de los guerrilleros de la Liga 26 de septiembre, fue asesinado el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, dueño de la cervecería Cuauhtémoc y fundador del Tecnológico de Monterrey. Los movimientos y eventos importantes que pasaron en el sexenio de Luis Echeverría. La conocida Guerra Sucia se intensificó. El gobierno llevó a cabo una campaña de represión contra movimientos guerrilleros, activistas políticos y opositores, utilizando tácticas que incluían detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Uno de los episodios más oscuros de su sexenio fue la masacre de Corpus Christi,
también conocida como el Halconazo, el 10 de junio de 1971, donde grupos paramilitares atacaron una manifestación estudiantil en la Ciudad de México, resultaron en decenas de muertos y heridos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y diversas organizaciones internacionales han documentado estos abusos, y Echeverría fue posteriormente investigado, aunque nunca fue condenado. Entonces, en la política petrolera y la relación con los Estados Unidos de José López Portillo, fue el presidente de México entre 1976 a 1982 que buscó el respaldo de la izquierda y derecha para lograr una política exterior con un acercamiento único con los Estados Unidos y el FMI, el Fondo Monetario Internacional. En el anterior realizado eh, en el interior realizó de una reforma electoral que facilitó la creación de partidos y el aumento del número de diputados, para que la oposición pudiera tener representaciones proporcionales. Crisis económica al final de su mandato. La incertidumbre en el Medio Oriente posicionó a México como uno de los suministros más confiables para el Occidente, concentrando su exportación energética a los Estados Unidos. Se había hecho acreedor por parte de la Banca Comercial Mundial, incrementando la deuda un 27.5 millones de dólares en 1976 a más de 74 millones de dólares. En 1981, no, México confiaba demasiado en el petróleo, gastando dinero que estos no tenían. En 1981 la tendencia de los precios del petróleo cambió. El gabinete económico no se ponía de acuerdo sobre si debía revaluar la moneda o no. El SAT se vendía un 1 de junio debido a la baja en los precios mundiales del petróleo. Un cambio de administración a la dirección de Pemex aumentó el precio del barril de 30.60 a 32.60. Ante la inconsciencia, muchos contratos de compras se cancelaron, reduciendo la exportación de petróleo un 50%. En 1982, durante su último informe de gobierno, López Portillo anunció la nacionalización de la banca sin haber referenciado su responsabilidad en el desastre económico. Legado político y económico de López Portillo. El legado que dejó López Portillo fue la apertura para que los partidos políticos, excepto el PRI, tuvieran acceso a ocupar cargos públicos. Por otra parte, se traduce al aprendizaje sobre cómo no se debe manejar la economía. Al descubrir una riqueza como la que es el petróleo, apostó todo por ese recurso, endeudando gravemente al país. Mientras duró la fiesta del petróleo, todo parecía perfecto. México por fin podría pasar a ser una potencia, pero esa ilusión se detuvo cuando cae el precio del petróleo. Es importante entender que si tenemos una mina de oro, debemos que aprender a administrarla sin dejarnos llevar por la emoción de la riqueza. Y también hay que aprender a cuidar los recursos como el dinero. Gracias. Como conclusión, nos podemos llevar que los presidentes de los 70 y principios de 80 llevaron a cabo políticas que favorecieron a nuestro país México, tales como la creación del Infonavit, la Profeco, la UNAM, entre otras instituciones. Se creó el INE para educar a el INEA para educar a los adultos, reformas electorales que proporcionaron el pluripartidismo y campañas para el control de la natalidad y ayuda alimentaria, entre otras acciones positivas. Aparte, también podemos mencionar que los métodos represivos estuvieron presentes a ambos gobiernos que se caracterizaron por mala administración al grado de devaluar el peso y nacionalizar la banca, dando una crisis económica peor que la que habíamos pasado en varias generaciones antiguas. Legado político y económico de López Portillo. El legado que dejó López Portillo fue la apertura para que los partidos políticos, excepto el PRI, tuvieran acceso a ocupar cargos públicos. Por otra parte, se traduce al aprendizaje sobre cómo no se debe manejar la economía. Al descubrir una riqueza como la que es el petróleo, apostó todo por ese recurso, endeudando gravemente al país. Mientras duró la fiesta del petróleo, todo parecía perfecto. México por fin podría pasar a ser una potencia, pero esa ilusión se detuvo cuando cae el precio del petróleo. Es importante entender que si tenemos una mina de oro, debemos que aprender a administrarla sin dejarnos llevar por la emoción de la riqueza. Y también hay que aprender a cuidar los recursos como el dinero. Gracias.